no están escritas en este libro. Por un lado, qué bueno que no están escritas porque no hubiéramos podido cargar la Biblia como la traemos ahora. Pero él hizo muchas cosas. Pero mire el verso 31 lo que quiere decir. Pero estas se han escrito, diga conmigo, ¿para qué? Vamos a repetir eso otra vez. ¿Se han escrito para qué? Ajá, que Jesús, ¿quién es Él? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo esto tengamos ¿qué? Pero vida ¿qué? En su nombre. Ahora usted tiene que poner mucha atención, porque aquí venimos enseñando las cosas que fueron escritas para que nosotros también tengamos vida en su nombre. Y no es nada más enseñar y enseñar y enseñar, no. Fueron escritas para que nosotros. Por eso yo le vengo hablando de Mateo. Mateo escribe estas cosas a los judíos, cosas que sucedieron, para que ellos creyeran que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el prometido, para que vieran su deidad, que Jesús era Dios. Y usted tiene que mirarlo así cuando lee estas palabras, porque fueron escritas para que nosotros también podamos creer y tener vida en su nombre. Ahora sí vamos a Mateo 9, del verso 1 al 8. Vamos a salir a la misma hora, pero ponga atención a estas palabras. Entonces, entrando Jesús en una barca, pasó al otro lado y vino a una ciudad. ¿Qué más dice? Y sucedió que le trajeron diga conmigo, un paralítico tendido sobre una cama. Ahora viene la clave aquí que vamos a estar hablando. Y al ver Jesús, ¿qué? La fe. ¿Cómo la vio? Mire. La fe nuestra se va a ver por cosas que hacemos. ¿Están conmigo? Y viendo la fe de ellos, ahorita le voy a decir quiénes, le dijo al paralítico, fíjate, le dijo al paralítico, ten ánimo, y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y sigue diciendo, entonces alguno de los escribas religiosos decía dentro de sí, este hombre blasfema, porque dice que te perdono tus pecados. Y conociendo Jesús los pensamientos, mire, para usted conocer los pensamientos de alguien, solo Dios puede hacer eso. Para usted saber que hay una moneda en un pescado que está en la profundidad del mar, como le dijo Jesús, ve y saca esa moneda. Usted tiene que ser de Dios para saber que esa moneda estaba allí. Sigue diciendo allí, entonces, conociéndolo, dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y sigue diciendo, porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y esta es la cosa, que decirle a alguien tus pecados te son perdonados, eso no se ve. Usted puede dudarlo, o ¿cómo sé yo que esos pecados fueron perdonados? ¿No es así? Pero decirle a un paralítico, como vamos a estudiar hoy, levántate y anda, es autoridad para perdonar pecados, porque
Para eso Él vino. El negocio del Señor es con los pecadores. Él no necesita los justos, los santos, los que ya tienen una areola aquí sobre la cabeza. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él vino a los pecadores? Porque nos rescató a nosotros como pecadores. Tiene poder para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y luego entonces, ¿qué hizo él? Se levantó y se fue a su casa. Pero un momento, las sanidades que Jesús hacía, porque un paralítico que ahorita va usted a entender, pues yo estoy hablando de los milagros ya, vengo hablando de eso. Para que un paralítico que ha estado por muchos años ahí acostado en un lecho, para que se levante, en lo normal necesita terapia, ¿no? Porque tantos años acostado. Si yo a veces me levanto en la noche, en la mañana, y como que tambaleo un poquito, y nada más estaba ahí unas 4 horas durmiendo. Este hombre por años ahí estaba. Inmediatamente, no fue una terapia, inmediatamente el paralítico se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. Y el verso 8, y la gente al verlo se maravilló. ¿Y a quién van a glorificar? A Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Que había dado tal potestad a los hombres. ¡Wow! Mira lo que este hombre. Bueno, yo quiero, hermano, que usted note conmigo una frase al final del verso 2, que le dijo, el verso 2 del capítulo, le dijo: ten ánimo. Acá abajo dice, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, porque tus pecados te son perdonados. Y déjeme explicarle algo. El tema que estaremos hablando corto ya es el poder de Jesús sobre el pecado. Y la pregunta básica que surge es: ¿qué es lo que la iglesia tiene que proclamar hoy en día? El mensaje nuestro es la realidad de que el pecado puede ser perdonado. Nadie debe salir de aquí con un pecado a menos que usted quiera guardar su pecado. Porque aquí hay quien perdona el pecado. Y esto es peligroso porque la Biblia dice que nuestros pecados nos alcanzarán. ¿Cuánto han leído eso? Tarde o temprano. Entonces, la mejor manera de tratar con este asunto es confesárselo al Señor. Digo, si usted quiere, pero si usted lo quiere guardar, ese es otro asunto. Entonces, la iglesia nuestra ha tomado un curso diferente, en que toda la vida cristiana es un asunto de tratar con el pecado. Éramos pecadores, éramos pecadores, todavía somos, pero ya no por profesión, ya no por hábito, ya no por costumbre. ¿Están conmigo? Pecamos por las debilidades, cuando somos arrastrados. Pero la Biblia le dice al cristiano que si alguno ha pecado, abogado pues tenemos para con el Padre. Y eso no es para el que no es cristiano, porque primero tiene que venir al Señor. Y Él será fiel y será justo para perdonarnos. Entonces, aunque usted viene de una vida de pecado, la vida de tinieblas, y entra a la vida cristiana,
todavía usted sigue luchando con el pecado. Ya no como esclavo que tú eras del pecado. ¿Están conmigo? Pero ahora para tú mantener una vida en santidad con el Señor, tiene que mantenerte lejos del pecado. ¿Están conmigo? Todavía luchamos todos los días. Los ojos son una avenida. Lo que vemos causa pensamiento, despierta la concupiscencia de la carne, o trae envidia, o trae celo, trae whatever. Pero es a través de los ojos. Y la Biblia dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que es el orgullo, son lo que hacen que las personas se pierdan. Entonces, el Señor nos está explicando a nosotros, todo está relacionado con el pecado. El vivir la vida es tratar con dos asuntos: pecado y santidad, perdido y salvo, un final cielo o infierno. Y el pecador, para entrar al cielo, tiene primero que arrepentirse de esos pecados. ¿No es así? El que es santo vive la vida para mantenerse santo. El que es obediente para no desobedecer a Dios. El que vive fiel para no vivir en una vida de infidelidad. Y esa es nuestra lucha, de todos nosotros. Pero qué bueno saber que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y esta es la vida que Dios nos ha llamado. Usted nace, entra a vivir esa vida. No, usted no es perfecto, usted no ha llegado todavía, pero usted dice, esto es un vivir, esto es un andar, el cual vamos a hablar al principio del año, pero no me quiero adelantar ahora. Este nuevo vivir es una vida del Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. No es que el Espíritu te va a guiar, va a venir y te va a agarrar por la greña o por el cuello, porque algunos no tienen mucho de dónde agarrarlo. Anyway, y no es que un viento te va a empujar, que el Espíritu me está... No, es que tú vas a ser guiado, porque ahora que has entrado a vivir la vida del Espíritu, la vida del reino, tú la lees, tú la entiendes, y Él te está guiando, diciendo por dónde, cómo debemos de vivir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos de reaccionar, cómo debemos tratar al prójimo, cómo debemos tratar a la esposa, cómo debemos tratar a los hijos, cómo debemos tratar a los padres. Y aquí hay una respuesta para vivir la vida del reino. Y eso es ser guiado por el Espíritu. Entonces, hermanos, este es el corazón de la vida del mensaje del cristianismo. Por eso mucha gente, algunos son quizá en el trabajo, en el barrio, cuando te ven, saben que tú eres cristiano, como que te sacan el cuerpo un poquito. De aquí viene aquel. Porque tú los expones a ellos. ¿Me entienden? Como ellos viven, aquí viene aquel que habla, yo sé que y yo no quiero oír eso. Entonces le huyen a uno. Este es el mensaje, hermano, más esencial que Dios le ha dado al hombre, y que es que el hombre pecador puede conocer completamente el perdón de sus pecados. Nadie debe de salir de aquí hoy con su pecado, sabiendo que aquí está entre nosotros el que perdona los pecados. Dijo el profeta que Dios dijo: deje el impío su camino y sus pensamientos y vuélvase a mí, el cual seré amplio en perdonarle y en tener misericordia. No es así. El deseo de Dios es que los pecadores regresen a Él. No es así.
Y por eso te salvó a ti de esa esclavitud y te trae a esta vida para que tú puedas ahora compartir esta gran verdad de que Dios te libró de la esclavitud del pecado, porque todavía pecamos. Entonces, hermano, este es el mero asunto en el plan y propósito de Dios y su trato con este mundo caído. Este mundo está caído y está bajo maldición. Si usted no cree lo que la Biblia dice que sucedió en Génesis, de que el comienzo de todo fue cuando Adán y Eva pecaron, el libro de los comienzos donde Adán y Eva pecaron, usted nunca, va a entender el resto de la historia de lo que comenzó a suceder hasta hoy en día. No va a poder entenderlo, porque de ahí viene la causa y la razón del efecto que vemos en este mundo hoy en día. Porque la muerte, usted nunca va a entender por qué la muerte, por qué el dolor, por qué el sufrimiento, guerra, odio, hambre, temor, enfermedades, angustia y todos aquellos que la Biblia le llama tinieblas. Romanos capítulo 5 y verso 12 nos dice cómo comenzó el asunto. Dice, por tanto, como el pecado, mire, el pecado, óigame bien, el pecado produce pecados. ¿Me están oyendo? El pecado produce pecados y va creciendo, no en tamaño, pero en número cada día. ¿Aló? Entró en el mundo por un hombre y por el pecado pues trajo la muerte. Así también la muerte tuvo que pasar a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Gracias. Si usted no cree, usted no podrá entender el mundo en que está viviendo hoy. Hoy, ¿por qué así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y un montón de preguntas que tenemos. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que viviéramos en este mundo una vida opuesta al pecado. Efesios 1 dice, siempre doy la respuesta, en amor, habiéndonos predestinado, un destino de antemano Dios preparó para ser adoptado hijo de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su. A Dios le dio la gana de escoger personas para que vivieran este estilo de vida. En el verso 5 dice, el otro verso que sigue dice, en quien tenemos redención, perdón por su sangre. ¿El perdón de qué? De pecado según la riqueza de su gracia. Que Dios nos amó tanto. Y rendirnos y redimirnos de nuestros pecados. ¿Qué no es glorioso que tener sus pecados perdonados? Eso debe causar gozo y alegría. Una vez siendo redimidos del pecado, nuestra lucha es vivir vida en santidad y contrario a una vida de pecado. Dios nos pide que seamos santos porque Él es santo. Y luego si pecamos, si confesamos, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos. Entonces, no hay una razón por la cual sigamos cargando nuestros pecados. Cuando hay uno, cuando ya te convertiste, Él llevó tus pecados en la cruz y ahora después de cristiano fallamos, Él todavía está allí para que tú vengas y arrepentido le pidas el perdón. Y eso no cuesta mucho, porque ya Él pagó el precio. Es más, mira Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad.
Y el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, porque si pecamos, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 2 del verso 1 dice: hijitos míos, mira qué tierno nos habla Juan. Hijitos míos, estas cosas es escrito. ¿Para qué? Para que no pequéis. Para que tengamos este entendimiento. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermano. No hay razón, a menos que tú quieras seguir, como decía el trigo, los panchos en mis tiempos, que sigamos pecando hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando. No es el deseo de Dios que sigamos pecando. Este es el corazón del mensaje del cristianismo, de los cristianos y de los no cristianos. Y ese es exactamente el mensaje de estos milagros que yo le vengo hablando a ustedes cada domingo. El domingo le hablé de un leproso. Hoy le voy a hablar de un cojo. ¿Qué le parece? Un paralítico, perdón. Es exactamente. Y no lo vamos a leer del 1 al 8 porque ya lo leímos a Nancy, pero recuerde lo dicho acerca de Jesús en el capítulo 1 de Mateo y verso 21, que es el que sigue. Recuerde lo que dice así: que Jesús dará a luz un hijo. Hoy es muy popular entrar en la Navidad y hablar de estas cosas sin entenderlo. Y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? Y la gente hoy, queriendo celebrar ese tiempo de que él nació, fíjate, se envuelve en la vida de la cual él vino para salvarlo de esos pecados, para darse a la vida de borrachera, para darse a la vida de cometer, porque nació Jesús. Y que feliz Navidad, próspero año nuevo y felicidad. Bueno, el canto no está malo siempre y cuando tengamos felicidad, porque él nació para librarme de la vida de pecado. ¿Se dan cuenta lo que errado que está el mundo? ¿Ah? Entonces, hermano, Mateo le está escribiendo a los judíos para presentarle a Jesús como el Mesías prometido. Va a venir un Salvador. He aquí nacerá y será llamado el Salvador de sus pecados. Jesús lo va a salvar de los pecados. Pero la gente con esa cosa es donde se envuelven en este asunto. Ya en mi país andan locos. Los 3 reyes magos bajan del oriente con su botellita llena de aguardiente. ¿Le ven el equívoco? Uno es largo y flaco, otro es barrigón, el otro es un negrito que es muy picarón. Pero hablan del aguardiente y detrás de eso viene accidente. Ay, en los caminos de mi país, hermano. Yo lo hablo del mío, yo no sé de ustedes. Muerte y anda, todas esas cosas. Entonces, hermanos, qué bueno que venimos a la realidad de hoy en día. Si el mundo verdadero pudiera entender lo que celebran hoy en día. Y el comerciante toma eso por, ¿verdad? Yo siempre le digo que en una tienda que me paré, allá a mirar unas cosas que vendían, de estas que venden hoy, unos televisores grandotes y todas esas cosas. No es malo tener esas cosas, quizás lo que usted vea en él sí es malo. Pero, y él me vio en la ventana ahí mirando y salió y me dijo: ¡hey, amigo, cómpralo! Me dijo: la Navidad es solamente una vez al año que Jesús nació. Yo le dije: mira, en aquel tiempo eran bien caros. Yo lo compro y para celebrar esa Navidad, pero voy a durar 3 Navidades para terminar de pagártelo. Porque era en pago que había que, ¿me entienden? Entonces, hermanos, Mateo
quiere probar. Él escoge esos 9 milagros que yo le voy a estar hablando, ya vamos por 2 o 3, no sé cuántos, de miles que Jesús hizo en el capítulo 8 y 9, y lo hace para demostrar que estos milagros, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el propósito por el cual vino, que Él era el Mesías prometido, el Rey de los judíos, y que Él era en sí, Él era Dios, que había venido, había descendido. No solo nos muestra su deidad, pero su carácter como Mesías y Salvador de Israel, de sus pecados y del mundo también. Porque Juan, cuando lo vio, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, que produce muchos pecados, para quitar el pecado del mundo. Entonces, hermanos, esos milagros que Él escoge, de miles de ellos, eran específicamente para que supiéramos que Él era el que cumpliría el rol y el trabajo del Mesías. Y eso es lo que usted y yo celebramos hoy en día, en este tiempo, que Él vino para librarnos de nuestros pecados. Y que Él nos introduce en el reino de Dios, y que Él era Dios. Y Él escoge esos nuevos milagros. Escogió 9 porque esos 9 tendrían mucho que ver para explicar los milagros que Él pudo, para darle a entender a los judíos que Él era, y a nosotros el Hijo de Dios. Una cosa es hacer y otra cosa es crear. Todos los milagros que Jesús hizo fueron creados, fueron hechos. Hacer una mesa, yo la hago de una madera, y de esa madera que viene de un árbol. Pero crear algo es de la nada. Y solo Dios puede crear. Y por eso los milagros que Él hizo, todos fueron instantáneos, para probar que Él era y es el Hijo de Dios. Nosotros estamos conscientes de otros milagros que Jesús creó antes de esto, que Mateo menciona, pero yo le hablé el domingo, por ejemplo, comienza cuando Jesús le tocó a un leproso, ustedes que estuvieron aquí conmigo, y cómo sanó el siervo, viendo un centurión, que quizás hablemos el domingo que viene, y sanó la fiebre de la suegra de Pedro. ¿Sería una sanidad de una fiebre? ¿Es un milagro? Claro que sí. Y luego fue Él más allá de los milagros físicos y comenzó a tratar también con la naturaleza. Él calmó el viento, la tempestad. Él calmó las olas del mar, y no solo mostró poder sobre la naturaleza, pero poder sobre las fuerzas demoníacas cuando echó fuera los demonios. Y luego vino como Él tuvo poder sobre la raíz de la miseria del hombre, que es el pecado. Vino a probar cada área de la vida de un ser humano, y también a probar. Jesús trató con la culpabilidad del hombre, con la contaminación y el mal que separa al hombre de Dios. Así que este gran médico no solo sanaba el enfermo, pero trataba con los demonios, podía traer el alma humana a lo que más necesitaba, que era el perdón de sus pecados. Y Mateo nos presenta la autoridad que Jesús tiene. Jesús, autoridad de perdonar pecado. Mira Mateo 7:28, porque todo lo explicamos bíblicamente. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, eso en el Sermón del Monte que Él estaba, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene ¿qué? Sobre los religiosos. Y ahí está, sobre los religiosos. Y Mateo menciona la autoridad de Jesús en el desarrollo de su ministerio, cómo Jesús probó su autoridad sobre todo. Y es lo que estamos estudiando. Su autoridad ética, cuando habló de la Sermón del Monte, su teología, su autoridad doctrinal, y al final del capítulo 28 y verso 18 habla de su autoridad. ¿Qué tal? Mire, y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda, no dijo alguna, toda autoridad y potestad me es dada en el cielo y también aquí en la tierra. Por eso Jesús podía hacer eso, porque Él era el Hijo de Dios. Y esta es su autoridad gubernamental, su autoridad soberana, su autoridad de gobierno, que Jesús vino para reinar y gobernar. Pero ahora, en estos pasajes nos enfrentamos a otra de su autoridad, y es de que Jesús tiene el poder de perdonar pecados. Y vimos la autoridad de Jesús por todas partes. En el Sermón del Monte vimos su autoridad sobre la religión. En el capítulo 8, mire, del verso 1 al 17, mire cómo Él comenzó. No vamos a terminar hoy, porque no tenemos hoy día mucho tiempo, pero en el capítulo 8, del verso 1 al 17, mire como dice aquí bien claro. Yo lo busco porque yo soy medio nervioso cuando estoy aquí, y de todas maneras, Mateos capítulo, aquí vamos. Muy bien. Mateos capítulo 8, aquí está, óigame a mí, del verso 1 al 17. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, que fue que hablamos ayer, pero ahorita tenemos hasta el verso 17. Y bueno, y Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero que seas limpio. Y la lepra desapareció instantáneamente. Jesús le dijo: mira, no se lo diga a nadie. Luego el verso 5 dice: entró Jesús a Capernaum y vino un centurión rogándole y diciendo: el Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y yo lo sanaré. Y luego respondió el centurión, le dijo: no, tú no eres digno de que venga sobre mi techo, porque los judíos no permitían que ningún gentil, y más un romano que lo traía en esclavitud, pudiera entrar. Sino le dijo: simplemente di la palabra y mi criado, mi siervo, sanará. Es un hombre que reconoció la autoridad, porque también yo soy un hombre bajo ¿qué? Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y al otro ven, y viene y a esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló. Su parte humana, para que Jesús se maraville. ¿Tú quieres que Jesús se maraville contigo? Tienes que irte a la fe. Es la fe. Entonces, y le dijo a los que seguían: de cierto os digo que aún ni entre Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Verso 10 de Mateos 8. Y luego sigue diciendo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob, en el reino de los cielos, porque van a creer. Mas a los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas de afuera, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hasta ahí llegamos. Jesús tenía la autoridad sobre las enfermedades. Mira el capítulo 8, verso 23 al 27. Es que yo quiero probar, yo no estoy inventando esto, hermano. Yo le estoy aclarando. Aquí está, del verso 23 del capítulo 8. Entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron, seguimos leyendo rapidito: he aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, porque Jesús dormía. No era un barco bien grandote, no, era un barco pequeño. Pero Jesús se encontró donde irse a dormir, porque estaba cansado de la multitud, tanta sanando enfermos y demostrando el poder y haciendo los milagros, que dijo: vámonos al otro lado para yo poder descansar. Pero algo pasó cuando llegó al otro lado. Seguimos leyendo. Y vinieron sus discípulos y le despertando: Señor, sálvanos, que perecemos, porque había una tormenta muy grande. ¿Qué sigue diciendo? Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de qué? Aquí donde está el asunto. Hombres de poca fe. Y levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo
bonanza. Y mira el verso 27, cómo dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Hombre, este es el Hijo de Dios. Él creó esa tormenta. Él puede mandar los relámpagos para atrás de donde vinieron. Y dice que el mar le obedeció y los rayos se recogieron para atrás. Hoy, ¿quién puede hacer eso? Solo Dios. Y es lo que Jesús está probándole a los mismos discípulos. En el capítulo 8 y verso 28 seguimos leyendo para que usted vea. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro en 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. El verso que sigue: y clamaron diciendo, fíjate, hasta los demonios, óigame esto, hermano, los demonios. Le dijo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Ellos sabían quién era. ¿Aló? ¿Hijo de quién? Oh, no había confusión con ellos. Mucho menos debe haber confusión para los que hemos ya creído en el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Y luego: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Y qué sabían ellos? Él había venido antes de tiempo. ¿Qué era lo que ellos entendían? Es un mundo, hermano, espiritual que tú y yo todavía no conocemos a fondo y debemos conocerlo para saber de dónde viene la fuente de todos estos males. Y sigue diciendo: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos puercos, hermanos. Muchos puercos. ¿Y qué dice? Y los demonios le rogaron diciéndonos: no nos eche fuera porque no nos gusta estar en la sequedad. Tenemos que estar metidos dentro de alguien para poder hacer lo que nosotros queremos. Permítenos ir al hato de los cerdos. ¿Y qué dice el verso que sigue? Y él le dijo: ¡id! Y ellos salieron y se fueron al hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de cerdos los puercos salieron corriendo. Iba a decir que echaron un clavado, pero los puercos no pueden hacer eso. Se precipitaron al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Puso autoridad sobre la naturaleza. Y luego sigue diciendo los otros versos que yo quiero: y los que lo apacentaron salieron, huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas de lo que Jesús había hecho, había pasado con los endemoniados. Y mira lo que le dijeron. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera. Vete. Qué raro, ¿eh? Si hubiera sido yo, lo he hecho. No, quédate aquí a vivir para siempre. Amén. Pero le dijeron a la gente: no, vete, nos está arruinando el negocio y todo. No, fíjate cómo es la gente. Y ahora vemos su autoridad sobre el pecado. Jesús tenía autoridad sobre las huestes demoníacas, y por eso echamos demonios fuera cuando Él se manifiesta. Y luego miraremos más tarde su autoridad aún sobre la muerte, porque Jesús venció la muerte. Amén. Venció la muerte también. Y luego yo le hablé que en sus milagros, todo lo que era muerto, unos ojos muertos de un ciego, pues estaba muerto, no miraba, la vista estaba muerta, lo sanó. Un mudo que tenía la lengua muerta, hizo que hablara.
Un sordo que tenía su sentido de oír, muerto. También lo hizo que él oyera. Y ahora vamos a mirar un paralítico que está allí tendido, como Jesús también tenía autoridad sobre las enfermedades. Y vemos la autoridad sobre la misma muerte. Recordemos esto, que Mateo está claramente mostrándole a los judíos, miren, este es Dios, que no lo ven, que no se dan cuenta. Y se le paró en sus propias narices a los judíos y ellos no se dieron cuenta. Es más, dijeron, tú eres del diablo, tú eches esos demonios fuera por Belcebú. Eso es lo que estaban diciendo. Él vino Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es Dios que ha venido entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es lo que los milagros están probando, no solo a los judíos, pero a nosotros que estamos aquí hoy. Que el Cristo donde tú has venido es el Hijo de Dios. Y que Él hace una obra que solo Dios la puede hacer. Lamentablemente tengo que esperarme para el próximo domingo. Usted va a mirar que los milagros prueban. Este milagro en el cual Él calmó la tempestad era esencial porque había una profecía ya dicha, hermano, de calmar una tempestad. Mire Isaías 30. Mire Isaías 30. Dice en el pasado, en el Antiguo Testamento, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Él va a hacer esto porque Jehová es quien, Dios y justo, bienaventurado todo lo que en Él depositan su fe. Y mira el verso 19, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. Y el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor responderá. Y mira el verso que sigue. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera para que tenga agua. Y cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe, y tus ganados en aquel tiempo serán apacentados espaciosas esas. No sé qué traducción es esta, pero el 25, mira lo que dice. Y sobre todo monte y sobre todo collado elevado habrán ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y sigue diciendo el verso 26, y a la luz de la luna será como la luz del sol, y tu luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día en que vendrá Jehová a la tierra de su pueblo, y curaré la llaga que Él causó. Era una profecía que se estaba dando, que iban a hacer cuando Dios iba a visitar la tierra. Y todavía Isaías 35 dice de esta manera, y se alegrarán, se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y sigue diciendo, florecerá profundamente, y también se alegrará y cantará con júbilo, y la gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro cuando vengan esos tiempos. Y el verso 4 dice y fortalecerá las manos cansadas y afirmará las rodillas débiles del endeble. Y el verso que sigue diciendo, decid a los de corazón apocado, esfuércense y no tengan miedo, que aquí vuestro Dios viene, y viene para dar retribución, viene para dar pago. Dios mismo vendrá y Dios mismo nos salvará. Y luego sigue diciendo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y sigue diciendo también, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torres en la soledad.
Y luego sigue diciendo, hermano, en lugar de seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua y en la morada de chacales y en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Y aquí vengo con estos versos para terminar. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado aquel camino de santidad al cual Dios nos ha llamado. Y cuando Cristo vino y se abrieron los ojos del ciego y el mudo pudo hablar, el cojo pudo caminar, y luego los muertos resucitaron, tornó el agua en vino, calmó la tempestad, y Jesús sabía que había un pescado en la moneda de un pescado, había una moneda en un pescado que estaba en la profundidad del mar. ¿Quién sabía que esa moneda estaba allí? Solo Dios puede hacer eso. Amén. Bueno, guarda a los dominicanos, es que yo no puedo decirle, hermano, el Señor es un milagro. No, ¿cómo que? Es un milagro. Y luego dice, y habrá allí calzada, camino, y será llamado de santo, y no pasará inmundo. Ven por qué hay que tratar con el pecado, porque si no, que Él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por más torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Aló? El verso 9 y 10. No habrá allí león ni fiera que subirá por él, ni se hallará para que caminen los redimidos. Y el verso 10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y tendrán alegría, y huirá la tristeza de uno y huirá el gemido. ¿Cómo me acuerdo de la iglesia de Muñoz que cantamos? Y el gozo perfecto sobre su cabeza tendrán gozo y alegría. ¿Se acuerdan ustedes? Ya han pasado unos años, yo sé que pero cantamos ese canto, hermano, y no solo está en la tierra, sino también, mire lo que dice, eso está, mire, no lo busquen allí, no, esta escritura no la busquen, pero eso está en Isaías 41, y no solo en Isaías 41, está en Isaías 51, está en Joel 3, en Ezequiel 36, todo esto tiene que ver con el carácter físico del reino, que el Señor va a cambiar el reino, el sistema del mundo. Eso que usted ve en Discovery donde los animales se comen a otro, eso no va a seguir ya. Podremos jugar con el león, el niño con la serpiente, dice la Biblia. ¿Cuánto han leído eso? Ay, hermano, aquellos animales que habían sido enemigos naturales ya no serán ya más sus enemigos. La tierra florecerá, la vida en las personas se alegrará. Y si muriere de 100 años, morirá como un niño, como un infante, el que muere de 100 años. Qué tremendo cambio ocurrirá en lo físico, porque Jesús vino a traernos el sistema de Dios, el reino de Dios, que finalmente va a reinar sobre la tierra. Por eso Él es el rey. Y como rey nace a decirnos las características de ese reino, cómo es que hay que ser, cómo las cosas que hay que hacer, las que no hacer, cómo se vive en el reino. Habla de la vida de santidad y comienza a decirnos a nosotros que ya hemos venido a Él. ¿Me están entendiendo, hermano? Este sistema del mundo que usted ve no siempre va a ser así. Va a ser reemplazado por lo de Dios, por el reino. Jesús dijo, oren que venga su reino a nosotros y que se haga su voluntad aquí en esta tierra. Lo pueden ver claro, hermano. Lo que está pasando en el mundo hoy en día son las tinieblas, que la Biblia le llama esas cosas. Las tinieblas van pasando hoy en día y vamos a ver cosas, aún peores que las que hemos visto. Pero es que detrás lo que viene empujando esas tinieblas es el reino de luz, hermano, que se está estableciendo en la tierra. Yo no sé si me están entendiendo.
Pero el Mesías lo vence de una manera sobrenatural en el mundo de los demonios. Y esto es precisamente lo que Mateo está diciendo en estos milagros de echar demonios. Y luego que el reino será por medio del perdón de nuestros pecados, que no podemos entrar allí. No lo busque, pero eso está en Ezequiel 36, está en Isaías 40, está en Isaías 60. Todos estos versos hablan del perdón que hay en el reino de Dios. Así que en Mateo 9 del 1 al 8 no lo pongamos, pero el Señor Jesús le está probando a ellos que Él es el Mesías, que Él puede perdonar los pecados para así probar que no solo es Dios, pero que Él es el Mesías que perdona los pecados. Y por último, hermanos, así que estos milagros no fueron hechos al azar, son ascendentes. Tiene un propósito específico por el cual Jesús hizo todo lo que hizo para probar que Él es Dios. Ahora mi pregunta es, ¿te has convencido que Jesús es el Hijo de Dios? Que el de arriba vino abajo, que el divino vino a lo humano, que el santo vino al pecador. Y que si no es Él que viene, hubiéramos estado fritos. Aquí usan otra palabra con la F, pero llaman fregado. Pero hubiéramos estado fritos, hermano, sin esperanza y sin salvación. Pero Jesús vino a tratar con el meollo del asunto. Era misericordioso. El pecado fue lo que causó las enfermedades. ¿Me están entendiendo? El pecado entró, las enfermedades entraron por el pecado. Entonces Jesús no solo trata con el pecado, pero con toda aquella miseria que causó el pecado en las vidas de las personas. No solo lo separa de Dios, a veces afecta al cuerpo, la salud. Por eso es que por cuanto todos pecamos, un día vamos a colgar los tenis. Y esta maldición del mundo va a ser removida. Cristo va a poner el mundo, por así decirlo, en reversa. ¿Me oyeron? En reversa. Porque el reino se va a establecer y la gente va a reconocer que verdaderamente este es el reino de Dios. Entonces, hermanos, qué clara es la Biblia para nosotros. Nada más que en estos tiempos Dios quiere abrirnos más el entendimiento, para que vayamos entendiendo el mundo en que nosotros ya no somos de este mundo. Amén. Eso dice la Biblia. Somos transeúntes, vamos pasando. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que vivir con ese entendimiento. Que un día Pablo lo entendió, dijo, yo prefiero partir de este cuerpo ya e irme a estar presente con el Señor. O él entendía ya lo que en sí era. Entonces, hermanos, vamos a vivir nuestra vida con ese entendimiento. Y yo tengo ya Alabanó va a estar aquí, pero el próximo vez que yo venga en este mismo capítulo, por esta misma emisora, por esta misma estación y por este mismo canal, aquí vamos a seguir donde nosotros nos quedamos, para que vayamos entendiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que somos transformados cada día, vamos siendo transformados. ¿Sabe lo que es transformado? Vamos siendo cambiados. Todavía nos falta mucho, hermano, pero qué bueno que ya hemos entrado en el redil y que sabremos cómo debemos de vivir. Póngase de pie. Nadie debe salir de aquí a menos que no quiera con su pecado, porque aquí está presente el que quita el pecado del mundo. Y qué tremendo que podemos entrar a vivir esta vida. Y mire, ahí es donde hay paz. ¿No es así? Paz. Hay un canto en inglés, pero que no lo han traducido a español. Pero en inglés dice, It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. ¿No lo han oído? Todo está bien con nuestra alma.
todo está bien. Y qué tremendo que usted se puede acostar aquí en esta área donde vivimos en un mundo sísmico en esta área. ¿Aló? Pero es bueno que usted no solo tiene paz con Dios, por si algo sucede de noche, pero que usted también tiene paz con Dios, porque sabemos nuestro destino. Así que, hermanos, estas cosas se escribieron. ¿Para qué? Para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Cantamos. Tu sangre derramaste, Oh, yes. tu vida entregaste para hacerme entender la grandeza de tu amor. Con tu sangre me limpiaste, con tu vida me tocaste para mostrarme tu perdón y darme salvación. Gracias, Señor. Por medio del sacrificio eterno, hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí, y hoy puedo recibir tu amor y tu perdón. Tu amor y tu perdón. Vamos a cantar una vez más. Siempre nos bajamos aquí abajo. Estamos dispuestos a ayudarte en oración. Aquí te esperamos. Después de cantar los demás, somos despedidos, saludamos a los otros. Aquí está el que perdona los pecados. Darme tu perdón y darme salvación. Del sacrificio eterno, hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí.